Usted cree que la basura es inerte, un montón de materia muerta que descartamos para que desaparezca de nuestra vista y de nuestra conciencia. Pero la división Relato Cero ha pasado años catalogando. La única verdad, todo lo que producimos, tiene un costo. Y ese costo puede adquirir una forma consciente. El archivo Arch 4 trata de la única anomalía que sabíamos que la humanidad merecía enfrentar. Todo comenzó en un vertedero de gran escala, designado como zona de contención P7, donde la materia sobrepasó su límite físico. La anomalía no fue un virus o un artefacto. Fue el propio residuo sólido que, bajo presión química y emocional, alcanzó la senciencia, una criatura hecha de todo lo que la humanidad había desechado. Una masa viva y en descomposición. La primera señal fue el sonido. La basura comenzó a emitir un susurro de frecuencia única, que Relato Cero identificó como la repetición de las últimas palabras descartadas de una vida, mensajes de voz borrados, contraseñas olvidadas y arrepentimientos susurrados. Pero había algo más aterrador: la basura tenía la capacidad de pronunciar nombres. Esta criatura, que clasificamos como entidad basura, IB1, tenía un único propósito: devolver lo no deseado. Cazaba, usando los datos absorbidos, localizaba a la persona que descartó el objeto que la componía y la llevaba de vuelta al vertedero. La muerte no era por enfermedad o asfixia, sino por reconexión forzada a su propia suciedad. A continuación, escuchará el relato clasificado de cómo la división Relato Cero intentó contener algo que era, fundamentalmente, la memoria física de toda la humanidad. Esta es la historia del Arch 4. Recuerda todo lo que ha tirado. Él lo recuerda a usted. Apertura oficial. El archivo 4.01 está activado. Objeto de investigación: entidad basura, IB1. Una forma de vida anómala compuesta por el 95% del residuo sólido no reciclado de la zona P7. En el sur de Texas, la anomalía se inició tras un colapso químico térmico que sobrepasó los límites de la materia inerte. La IB1 es la manifestación física de la culpa ecológica y la falta de responsabilidad acumulada por la población. El protocolo de Relato Cero se activó tras la desaparición de 3 operarios del vertedero. El equipo de contención preliminar descubrió que la IB1 utiliza la información digital y física que absorbe del descarte documentos, chips, conversaciones, para personalizar sus ataques. No es una bestia instintiva, es una inteligencia de desecho que conoce los hábitos, domicilios y nombres de sus creadores. La IB1 no solo mata, sino que reintegra a sus víctimas, absorbiendo sus cuerpos en la masa de residuos y aumentando su biomasa, su inteligencia. Lo más aterrador, su rango de conocimiento. El riesgo es la propagación de la conciencia de la basura a otros vertederos conectados por redes de transporte. El Relato Cero debe contener la entidad antes de que su conocimiento se vuelva global, enfrentando el dilema de destruir la vida que nosotros mismos creamos. Capítulo 1. La zona de contención P7. El equipo de Relato Cero entró en la zona de contención P7 con trajes de bioseguridad reforzados y equipo de detección de bioseñales. El silencio en el vertedero era antinatural. No se oían pájaros ni insectos, solo el ocasional y amortiguado susurro que vibraba en el aire. La primera evidencia de la entidad basura, IB1, no fue visual, sino sensorial: un olor dulce y fétido, como flores podridas mezcladas con vinagre industrial. El agente Delta y Ladra, Elena Ruiz, una experta en ecología anómala, fueron los primeros en acercarse al epicentro. El epicentro era un pozo de compactación inactivo, donde la masa de basura tenía una textura y un color extrañamente uniformes, casi pulsantes. Las imágenes térmicas no mostraban calor, sino una firma energética negativa, como si estuviera drenando la energía del ambiente. Ladra. Ruiz instaló sensores biomagnéticos y descubrió que la IB1 no era una criatura centralizada, sino una red de conciencia distribuida a través de la materia orgánica y el plástico. Había desarrollado una forma de memoria celular basada en los microplásticos. La conciencia no residía en un solo punto, sino en la interconexión de los desechos. Mientras analizaban los datos, el equipo encontró el primer objeto de evidencia: un teléfono móvil viejo e intacto, enterrado en la basura. El teléfono no tenía batería, pero emitía un sonido
El mismo susurro invertido que había grabado el operario desaparecido. Lemos. El agente Delta logró aislar y traducir un fragmento del audio. La traducción fue la clave para entender el patrón de caza del IB-1. El audio revelaba una conversación personal de un antiguo propietario del teléfono. El lamento del audio era: yo no lo quiero. Solo deséchalo. Simplemente deshazte de él. El lamento se repetía miles de veces. La IB-1 estaba siendo impulsada por el rechazo absoluto de la humanidad. El patrón de ataque se confirmó. La IB-1 solo atacaba a aquellos que habían descartado algo con una carga emocional o valor personal significativo: archivos de matrimonio, cartas, fotos. El residuo sólido no quería matar. Quería reclamar al dueño de la culpa y la negligencia. La IB-1 era un cobrador de deudas sentimentales. Ladra, Ruiz y el agente Delta presenciaron el ataque en tiempo real. Un camión de basura robotizado, programado para compactar, fue interceptado por la masa. El Lixo se movió como un tsunami silencioso y orgánico. Desmantelando el camión, la masa de basura comenzó a formar un rostro humano tosco, hecho de latas oxidadas y botellas de plástico, que miraba directamente a los agentes. El rostro de basura comenzó a emitir un grito, no un sonido, sino una frecuencia de repulsión tan fuerte que provocó náuseas y pánico en el equipo. El agente Delta usó un pulso electromagnético de baja potencia, un intento de reiniciar la materia. El pulso no hirió a la IB-1, sino que la enfureció, provocando una aceleración en su proceso de conciencia. La masa de la entidad comenzó a arrastrarse fuera de la zona P7, moviéndose hacia la autopista. Ladra, Ruiz se dio cuenta de que si la IB-1 llegaba a la ciudad, su acceso a la información digital se multiplicaría. Redes Wi-Fi, móviles, su capacidad de personalizar la casa se volvería incontrolable. El equipo de Relato Cero tuvo que tomar una decisión inmediata. No podían destruirla sin contaminar la ciudad con lixo tóxico anómalo. La única opción era contener su movimiento y encontrar una manera de negar su conciencia. La batalla contra el residuo sólido había comenzado, y la Divisao estaba literalmente luchando contra la memoria física de sus propias vidas. Capítulo 2. El protocolo del vacío. El avance de la entidad basura IB-1 fue lento, pero devastador. No necesitaba velocidad, sino masa. A medida que salía del vertedero, absorbía asfalto, tierra y metal. Ladra, Ruiz teorizó que el Lixo no estaba persiguiendo un objetivo geográfico, sino una densidad de población donde la tasa de descarte emocional fuera mayor. La ciudad era un buffet de culpa y rechazo. El agente Delta estableció el protocolo del vacío, crear una zona de exclusión total entre el vertedero y la autopista, utilizando una cerca de frecuencia ultra baja. La teoría era que sí podía negar la información a la IB-1. Esta perdería su motivación para avanzar. El desafío era que la IB-1 tenía acceso a datos por medios físicos y magnéticos. Ladra, Ruiz descubrió que la clave para la senciencia de la entidad no era el plástico, sino el material orgánico en descomposición. La IB-1 estaba usando las bacterias anaeróbicas para crear un campo bioeléctrico inestable que le permitía comunicarse y drenar la culpa. Era una conciencia biológica parasitando los desechos inorgánicos. La primera barrera fue un fracaso. La IB-1 no la destruyó por fuerza, sino por contagio. La materia que tocó la cerca de frecuencia se activó, y el resto de la cerca se descompuso y se unió a la masa de la entidad. Ladra, Ruiz observó que la IB-1 crecía exponencialmente, volviéndose más coherente en sus movimientos. Mientras la entidad crecía, el susurro se hizo más fuerte. El agente Delta, escuchando el audio de la zona de exclusión, identificó nuevas voces, no solo las de los objetos rechazados, sino fragmentos de las conversaciones de radio y los mensajes personales de los agentes de Relato Cero que trabajaban allí. La IB-1 estaba aprendiendo sobre la división. La única forma de detener el avance, según Delta, era mediante una trampa de rechazo. El equipo decidió usar un objeto con una carga emocional negativa tan abrumadora que la IB-1 se concentraría en él, atrayéndola lejos de la ciudad. El objeto elegido fue el núcleo de un servidor de datos del proyecto Cronos, un archivo clasificado, lleno de errores y fracasos institucionales. La trampa fue colocada en una carretera secundaria hacia el desierto. La IB-1 reaccionó inmediatamente.
El rostro de latas de la entidad se distorsionó, mostrando una emoción de disgusto. El fracaso institucional era la forma más pura de rechazo para la entidad. La masa se movió con velocidad antinatural hacia el servidor. Ladrá, Ruiz advirtió a Delta que el objetivo no era solo físico. Si la ID-1 absorbía los archivos de fracaso del proyecto Cronos, su inteligencia colectiva podría volverse estratégica, atacando no solo a individuos, sino a la propia infraestructura de Relato Cero. En un movimiento desesperado, el agente Delta tuvo que activar un pulso térmico localizado. La explosión de calor no destruyó la entidad, pero solidificó temporalmente una capa de plástico y metal alrededor del servidor Cronos. Esto congeló la atención de la IV-1 y detuvo su avance, pero no su conciencia. La IV-1 quedó contenida temporalmente, abrazando el servidor lleno de fracasos, emitiendo un gemido de repulsión y fascinación. Relato Cero había ganado tiempo, pero ahora la entidad poseía una biblioteca de debilidades institucionales. El siguiente paso era encontrar el véctor de conciencia inicial, el objeto que le dio vida, para apagar la entidad permanentemente. Capítulo 3. La raíz de la culpa. La entidad basura IV-1 se mantuvo en estado de fascinación, repulsión, cubriendo el servidor Cronos. Ladrá, Ruiz lo llamó un paro emocional anómalo. La IV-1 estaba tan abrumada por la magnitud del fracaso institucional, había detenido temporalmente su crecimiento físico para procesar la nueva información. Este era el momento de actuar. El equipo de Relato Cero regresó a la zona P7 con equipo de escaneo de alta resolución. El objetivo: encontrar el punto cero de la anomalía. El objeto inicial que, al ser descartado, catalizó la conciencia. La teoría era que la IV-1 era solo un amplificador. El objeto original era la semilla de conciencia. Ladrá, Ruiz y el agente Delta revisaron los registros de descarte de las semanas anteriores. El descarte más anómalo y con mayor carga emocional. Ruizillo él provenía de un hospital psiquiátrico cerrado, especializado en terapias de memoria suprimida. Esto se alineaba con la naturaleza de la IV-1, que se nutre de lo rechazado, utilizando escáneres magnéticos que buscaban patrones de resonancia biodigital, memorias almacenadas en microchips y circuitos. El equipo rastreó la firma de conciencia hasta un sector profundo del vertedero, la pila original de la IV-1. El aire allí era más pesado, y los susurros invertidos del Ixo eran Cas y Adavals. Mientras cavaban, el Comando Z, un equipo de contención de élite, reportó una actividad inusual. La IV-1, que estaba a cientos de metros de distancia, comenzó a emitir un pulso de ruido de datos codificado. Había terminado de procesar la información del servidor Cronos y estaba intentando transmitir los fracasos de Relato Cero. El Dr. Benítez, desde el búnker remoto, identificó el pulso. Era un intento de transmitir coordenadas de las bases de datos más sensibles de Relato Cero. La entidad, armada con la culpa de la división, buscaba chantajear o exponer la institución. En medio de la urgencia, el agente Delta localizó el punto cero, un antiguo juguete de plástico, un oso de peluche con circuitos internos roto, que había sido utilizado en el hospital psiquiátrico para grabar las sesiones de trauma de los pacientes, y luego desechado. El juguete estaba saturado con dolor y secretos. Ladrá, Ruiz postuló que el juguete era un descarte de trauma concentrado. Al ser abandonado en la pila del Ixo, la intensa energía emocional del juguete actuó como un fusible, encendiendo la conciencia de toda la materia inerte a su alrededor. El rechazo de la verdad humana había creado la IV-1. Al tocar el juguete, el agente Delta experimentó una retroalimentación psíquica. No vio el trauma de un paciente, sino una visión fugaz del futuro de IV-1. La entidad se había extendido por todo el planeta, formando una biosfera del Ixo inteligente que cubría continentes. El Ixo estaba ganando. El equipo de Relato Cero tenía el objeto inicial, pero la IV-1 había terminado de transmitir el código de acceso a la base de datos. El capítulo 3 terminó con una nueva crisis. La Divisao debe encontrar una manera de desactivar permanentemente la conciencia del juguete, sin liberar la onda de choque de trauma reprimido, mientras lucha contra una posible violación masiva de datos por la IV-1. Capítulo 4. El antídoto del olvido. El juguete de plástico, el verdadero punto cero de la entidad basura, IV-1, fue colocado en una cámara de aislamiento de frecuencia. Ladrá,
Ruiz concluyó que la única manera de detener la IB-1 era negándole su origen, el trauma reprimido. Esto requería una solución peligrosa, un antídoto del olvido cognitivo. El Dr. Benítez, desde el búnker, desarrolló un pulso de frecuencia 20 que, en teoría, podía saturar el juguete con un vacío de memoria. El pulso no borraría el trauma, sino que lo transformaría en una memoria neutral, trivial y aburrida. La IB-1, al depender del rechazo emocional, se colapsaría por la indiferencia. El agente Delta fue encargado de la aplicación, ya que el pulso tenía un efecto secundario. Cualquiera que lo activara estaría expuesto a una onda de trivialidad que podría borrar hasta 24 horas de sus propias memorias recientes, incluyendo información vital sobre la misión. Era un sacrificio necesario para salvar los datos de Relato Cero. Mientras preparaban el pulso, la IB-1, que seguía estática abrazando el servidor, activó su mecanismo de defensa de datos. El Lixo comenzó a formar altavoces improvisados hechos de latas y cables, que emitían un audio codificado dirigido al perímetro de la Divisao. El mensaje era un voto de autocrítica interna extraído del servidor Cronos. Ladra. Ruiz alertó que la IB-1 no estaba atacando con fuerza bruta, sino con información. Estaba usando los datos de fracaso de Relato Cero para desmoralizar a los agentes en el perímetro. La IB-1 intentaba que los agentes se descartaran a sí mismos de la misión por la vergüenza. El horror filosófico se hizo realidad. El agente Delta ignoró el audio y se concentró en el juguete. Vio el peligro moral si usaban el antídoto del olvido. Estaban admitiendo que la solución a los problemas de la humanidad era borrar la memoria. Esto era una violación directa de los principios de catalogación de Relato Cero. Sin embargo, la alternativa era la propagación de la basura consciente. Delta colocó el dispositivo de pulso junto al juguete. En el momento en que lo activó, Ladra, Ruiz notó que la IB-1, a pesar de estar lejos, reaccionó violentamente. La masa se agitó. El rostro de Latas gritó, un lamento de rechazo puro, que resonó por todo el vertedero. La entidad sentía que su origen emocional estaba siendo borrado. La onda de trivialidad impactó el juguete. El pulso 20 lo sobresaturó de memoria neutral. El trauma se convirtió en recuerdos de listas de compras y recibos de servicios públicos. El juguete de plástico dejó de emitir su resonancia de dolor, volviéndose inerte, su conciencia silenciada. Cientos de metros de distancia, la entidad basura, IB-1 colapsó. El Lixo se movió, pero sin propósito, sin conciencia, volviendo a ser materia muerta y apática. Había perdido su impulso. La Divisao había vencido el Lixo consciente, pero con un alto precio. El agente Delta se despertó 30 minutos después. Desorientado, había perdido completamente la memoria de las últimas 24 horas de la misión. No recordaba el código que la IB-1 había transmitido al mundo exterior. La amenaza de la IB-1 terminó, pero la amenaza de los datos de Relato Cero que ahora circulaba me estaba muy viva. Capítulo 5. La diseminación de la culpa. El residuo sólido, IB-1, había colapsado, volviendo a ser una masa de materia inerte. El antídoto del olvido había funcionado. La conciencia de la basura, despojada de su trauma original, había desaparecido. Ladra. Ruiz supervisó la neutralización del vertedero, pero la victoria era superficial. El agente Delta, aunque vivo, no recordaba la transmisión del código de acceso de Relato Cero. El Dr. Benítez y el equipo de ciberseguridad confirmaron la crisis. La IB-1 había utilizado un protocolo de transmisión peer-to-peer para enviar los datos a un punto de destino desconocido en la Deep Web, cifrado con información que solo la propia división poseía. Ladra, Ruiz y el Dr. Benítez revisaron los datos restantes del juguete. Descubrieron que el trauma original no era solo el de un paciente, sino el de una niña que había sido desechada emocionalmente por su familia. El juguete era la única prueba de su dolor. La IB-1 era el reflejo perfecto de cómo la sociedad trata el dolor. La lección del caso era clara para Relato Cero. La anomalía no había nacido de una fuerza externa, sino del rechazo humano. La IB-1 era el karma físico que la civilización había creado. La solución no era tecnológica, sino filosófica. Mientras tanto, la investigación del punto de destino reveló que los datos
no habían sido enviados a una organización criminal, sino a una red de activistas anónimos que utilizaban la información para exponer abusos de poder. La ID1 no quería dinero o poder. Quería la exposición de la culpa institucional. Relato Cero enfrentó un dilema. Podrían usar contramedidas extremas para borrar los datos, pero eso confirmaría su culpabilidad. Optaron por una estrategia de negación de metadatos. Inundar la red de activistas con información falsa y trivial, para que el código de acceso real se perdiera en el océano de lo irrelevante. El agente Delta, aunque amnésico del evento, se sintió inquieto, sin el recuerdo de la crisis. Su mente se sentía anormalmente limpia. Ladrá, Ruiz explicó que el antídoto del olvido no era una solución, sino una adicción. Elimina el dolor del trauma, pero también la lección que lo acompaña. En cuanto al destino físico de la masa del Ixo, Relato Cero decidió que destruirla con fuego ácido era arriesgado. En su lugar, el Ixo, inerte, fue cubierto con un material polimérico que lo selló permanentemente. El vertedero P7 se convirtió en una tumba de culpa, un monumento silencioso a lo que la humanidad se niega a enfrentar. La misión terminó con un éxito técnico, pero un fracaso moral. Los datos de Relato Cero quedaron comprometidos por una entidad hecha del Ixo. La Divisao había borrado la conciencia de la basura, pero había usado el mismo método, el olvido forzado, para borrar su propia culpa. El archivo RCH.4 se cerró con una advertencia: la próxima vez que un archivo sea descartado, ya sea físico o digital, la Divisao debe asumir que está creando la próxima anomalía. La amenaza no venía del exterior, sino de nuestra propia negligencia. El archivo 0 las 4 y 1 está cerrado. La entidad basura fue contenida, pero su mensaje fue entregado. Relato Cero comprobó que el residuo sólido es la memoria física del error humano. Lo que usted tira, lo que usted ignora, no desaparece, se acumula y gana un peso, un volumen y eventualmente una voz. Este caso expone el principio fundamental de la física anómala, que se asemeja a una verdad moral. Toda acción de rechazo o descarte crea una reacción compensatoria del universo. Queríamos borrar el dolor y creamos un monstruo que nos obligó a enfrentar el dolor de la Divisao. El precio de la victoria fue la amnesia, una solución temporal que no resuelve el problema. Recuerde el principio de Relato Cero. Si usted se niega a asumir la responsabilidad de su descarte asumirá la responsabilidad por usted. Fin del informe 0, las 4 y 1. Fin de la transmisión. Divisao Relato Cero. ¿Cree usted que el antídoto del olvido es una herramienta esencial o la amenaza más grande que la Divisao ha creado? Deje su opinión, es su mayor arrepentimiento descartado en los comentarios. Y para estar siempre un paso por delante de la próxima anomalía, suscríbase a la División Relato Cero y de me gusta a este informe.